el primero de los temas, tenemos ahora mismo en pantalla el mapa de Gaza, de la invasión israelí de la Franja de Gaza, y ahora mismo, igual que siempre, nosotros lo hemos dividido en una serie de hilos de seguimiento que podéis encontrar gratuitos en nuestro Twitter. Todo el mundo puede informarse. Tenemos cómo evoluciona la invasión de la Franja de Gaza. Ahora mismo estáis viendo en el norte, ya la inmensa mayoría del territorio está controlado por Israel. Hay algunos avances más hacia los campos de refugiados de Jabalia y en general está profundizándose bastante. Mientras que en el sur, todas las zonas que se habían considerado seguras para que la población pudiera desplazarse hacia allá, incluidas a otros barrios dentro de Han Yunis, están siendo atacados, ¿no? Tanto en el norte como en el sur, las zonas que se declararon como seguras también han recibido ataques, pero el hecho de que se dijera que debían desplazarse al sur de la línea azul que hemos dibujado en este mapa y ahora se está invadiendo el sur de la Franja de Gaza, implica de nuevo disonancias en el ejecutivo israelí. Y hay muchísimas novedades en la política interna israelí durante esta semana. No nos quedemos solo con la cuestión externa. A nivel interior, el caso de este ejecutivo de unidad nacional que nos sonaba, ¿no? Había un gabinete con los extremistas y otro gabinete con los nuevos socios, que algunos son antiguos socios. Ya sabéis que ha habido 5 elecciones en los últimos años en Israel que han dejado una aritmética parlamentaria pues bastante compleja. El caso es que ambos gabinetes están desestabilizados por distintos aspectos. Uno de ellos, ¿qué se va a hacer con Gaza? Ya no se está debatiendo sobre hasta qué punto invadir o sobre hasta qué punto pues destruir infraestructura esencial o si el objetivo es destruir a Hamas y se va a conseguir. No, el debate ahora mismo, y a nivel regional también va muy relacionado con lo que ocurre en Gaza, es qué es lo que se va a hacer con la Franja de Gaza después de la guerra. ¿Quién va a gobernar? ¿Esta franja va a ser controlada por Israel directamente con una ocupación permanente? Porque los ministros extremistas, me refiero con extremistas a los que apuestan por romper los acuerdos de Oslo más allá de Netanyahu. Netanyahu, por supuesto, se vanagloria de que gracias a él no se cumplen los acuerdos de Oslo y no haya un Estado palestino. Él ha conseguido dividir Palestina en 2 territorios. Pero hay algunos ministros aún más radicales que lo que buscan es la anexión directa del territorio mediante la construcción de unos asentamientos y el armamento de la población de colonos, que es algo que hemos visto en Cisjordania insistentemente, y ahora transformar la Franja de Gaza en una suerte de Cisjordania o incluso debatir si también tiene que mantener el control civil. Recordad en su momento que Cisjordania, también lo tenéis en nuestros mapas, todos gratuitos en la página web, la hemos explicado. Tenía divisiones, zona A, zona B, zona C. Y había una diferencia sobre cómo la zona A tenía un control civil y militar completo por la Autoridad Nacional Palestina, mientras que la zona B era un control militar israelí y civil mixto, era un control mixto, mejor dicho, y la zona C era directamente una zona controlada militarmente por Israel y también el control civil. ¿Por qué es importante esto? Porque el debate que está ahora mismo habiendo en el gabinete israelí sobre Gaza es sobre si deben contar con la Autoridad Nacional Palestina o con otra entidad palestina para controlar la nueva Franja de Gaza. Ya se están dando proyectos de urbanizaciones o viviendas que se quieren construir en la playa de Gaza, parques temáticos, no sé, unas cantidades de cosas que se están proyectando para la futura Franja de Gaza. Y ahí está el debate sobre si construir asentamientos de colonias, sobre si construir una infraestructura, unas instituciones pues similares a las colonias y un régimen de apartheid como el de Cisjordania, o si simplemente dejar toda la Franja de Gaza bajo control palestino, pero una autoridad palestina que no tenga nada que ver con Hamas. Y ahí de nuevo entra el debate. Estados Unidos parece que ya está asumiendo que el objetivo de destruir a Hamas por completo es imposible, que Hamas tiene una presencia ya en partes de Cisjordania, en Líbano, en distintos puntos del eje de la resistencia, incluso que la ocupación permanente es muy complicada, tiene muchísima influencia en Qatar, también parte en Turquía, en Irán. Entonces,
Entonces, eliminar por completo a Hamás es complicado. Y hay quien considera que o se tiene que hacer un gobierno conjunto o se tiene que cambiar esa influencia de un posible Estado palestino en Gaza desde Qatar e Irán hacia otros países más confiables, entre comillas, para esas autoridades colaboracionistas que quieren construir, como serían Egipto y Arabia Saudí, por ejemplo, ¿no? Que son dos actores que se han contemplado en toda esta rumorología. Pero principalmente esto viene de la propuesta egipcia de un acuerdo de paz para construir una futura franja de Gaza. Y bueno, pues esto pasa por la solución de dos estados. Arabia Saudí ha insistido mucho, pero si esos dos estados pues son como la Autoridad Nacional Palestina, pueden llegar a ser hasta de interés de un sector de la población liberal israelí. ¿Por qué no tener dos estados si el Estado palestino está supeditado al Estado israelí, que es lo que ocurría con la propuesta del acuerdo del siglo de Donald Trump? Ese es otro factor. Ahora mismo están los demócratas, que están teniendo unas tiranteces muy relevantes con Netanyahu y con el gabinete de seguridad, que son sobre todo los ministros más radicales. Pero con los republicanos la relación sería muy distinta y los republicanos probablemente le darían más alas a este sector radical para que lleven a cabo sus políticas. De hecho, no hubo problemas con Donald Trump para reconocer la soberanía israelí de los Altos del Golán, que están ocupados, según Naciones Unidas. Incluso se abandonó la UNESCO por participar Palestina de la misma. También se favoreció, de alguna manera, el avance de la anexión de Cisjordania y se confirmó, se reconoció la capitalidad de Jerusalén. Todo esto, que parece poca cosa, rompe bastante con muchos acuerdos, daba pie a romper con los acuerdos de Oslo y es lo que estamos viendo ahora mismo en Gaza. Todas estas cosas van a tener muchos efectos en la reacción regional y cómo se está inflamando ahora mismo. Podremos hablar más en profundidad durante el día de hoy de las diferencias en el gabinete, pero con esto ya os traigo un poco pues, la actualización de Gaza y Cisjordania, porque las cifras están más que perdidas, ¿no? Ya no hay una posibilidad de obtener cifras realistas. En Gaza se superaron los 20.000 muertos y en Cisjordania los 280. Todos estos palestinos, por supuesto, ¿no? Que son las cifras que hemos ido manejando. De Israel, las cifras han ido variando, ¿no? Las podemos intentar actualizar luego, pero sí que se han dado muertes en el bando israelí en Gaza, también de militares y alguno de rehenes. Creo que ha habido alguna última actualización. Pero sobre todo están saliendo ahora muchas informaciones sobre que el 7 de octubre y todos los sucesos que hubo entonces, que habría habido más ataques indiscriminados que mataran a israelíes del bando israelí y algunas noticias que fueron inventadas también, algunas de ellas. Y también se estaba diciendo que hubo fuego amigo en el bando israelí. Todo esto está, por supuesto, en investigación por distintos medios y consorcios internacionales, pero en general, pues no hay novedades porque los hospitales en Gaza ya no pueden dar esas cifras con una facilidad como la podían dar antes, las cifras de fallecidos. Si quieres, Edu, antes de pasar con la coyuntura regional más propiamente dicha y con la cuestión interna de Israel, pues podemos responder preguntas y vamos a ver qué nos cuenta el chat. Ya tenemos esta actualización de Año Nuevo. Esta primera entrada en materia, porque además tenemos muchas preguntas. La verdad que el chat está muy activo, así que vamos a intentar responder a todas o como mínimo a la mayoría de ellos, de los que nos habéis ido dejando preguntas. Pero antes de nada, bueno, quiero agradecer muy rápidamente a Arrain por esa suscripción con Prime, ya 2 meses aquí con nosotros, renueva su suscripción, y también a García no sé bien exactamente cómo leerlo, pero bueno, que se suscribe también con Prime, renueva su suscripción y ya es su 4.º mes aquí con nosotros, así que bienvenidos a los dos y muchas gracias. Pues mira, nos pregunta, para empezar, Némesis nos dice, una pregunta un tanto general que un poco la hemos tocado por encima, si hay plan de invadir la totalidad de Gaza o si todavía es un poco, bueno, pues eso, un poco paso a paso, día a día. Y a ver, un momento, nos pregunta también Merck Crow. Dice, me extraña que el norte no haya sido ya ocupada completamente. ¿Es por algún motivo? Bueno, no es fácil la batalla urbana.
es algo complicado y, por supuesto se está avanzando bastante en el norte. O sea, creo que no es la última actualización, hay algunos últimos reportes que estamos terminando de añadir y sí que se ha avanzado en el norte, pero probablemente no es nada descartable se termine de invadir todo el norte de la Franja de Gaza. Era una cosa que se decía al principio de la invasión, cuando en lugar de hacer una invasión a gran escala, hacer una invasión por fases, escalonada. Estados Unidos había presionado para que no fuera un evento tan grande, tan indiscriminado, que finalmente, bueno, está siéndolo, pero de otra manera, no ha tenido esa prensa que tuvo la invasión de Ucrania, porque no ha sido una invasión a gran escala. Y además está habiendo bajas de Israel. La última cifra que teníamos a mitad de diciembre, que han subido ya bastante, ¿no? Pero estábamos hablando de 130 muertos en Israel, que comparado con los palestinos evidentemente no es mucho, pero sí que para un ejército se suponía que tan superior a Hamas y a sus fuerzas, pues es relevante. Y bueno, pues también ha habido protestas. Siempre la relación no ha sido tan buena desde hace ya casi un año entre el sector político de Netanyahu, el Likud y su gobierno con las Fuerzas Armadas. Ha habido ataques retóricos, ¿no? Entre ellos, acusándose de las bajas y algunas de las cifras ya situaban en 200 muertos israelíes, creo. Pero igualmente, cada fallecido de las Fuerzas Armadas y cada ataque que se da contra un soldado casi se culpa al gobierno de Netanyahu y Netanyahu de alguna manera culpa al sector militar. Ha habido como una pugna interna muy fuerte con Yoav Galant. Viene más del año pasado, ¿no? Este año con Yoav Galant está habiendo más cierre de filas, pero las relaciones no son buenas, eso está claro. Al ser una operación escalonada, pues también estamos viendo que tarda más y desde el principio se dijo, vamos a tener como apoyo de Estados Unidos para hacer un poco lo que queramos hasta fin de año, hasta final del año 2023. Realmente la operación va a tardar más tiempo, va a tardar meses. Algún ministro llegó a decir años, pero la realidad es que tal y como avanza la situación, ahora lo más importante para poder avanzar ya no solo es tomar el control de la Franja de Gaza, es qué hacer con los 2 millones de palestinos que viven ahí. Porque no es solo una operación que permita controlar la franja, si luego la población son 2 millones y vas a tener el control militar de esa zona y quieres organizar administraciones civiles, no les puedes dar derechos políticos, por eso creas un apartheid, porque si les das derechos políticos, eso perjudica al Estado-nación israelí, el concepto de Estado-nación judío dentro del Estado de Israel. Eso se ha intentado hacer, por eso en Cisjordania se han dado derechos muy diferentes a los palestinos y a los colonos. Entonces hay que ver cómo va a ser el día después. Por eso es tan relevante lo que decía antes. Y si finalmente hay una autoridad israelí, habrá que crear normas diferentes o aplicar una legislación que sea como la de Cisjordania, de apartheid. Si por otro lado se va a conseguir una autoridad palestina, habrá que ver quién gobierna esta franja en ese momento y evitar que no haya revanchismo, que no vuelva a haber un conflicto armado o una guerrilla contra las nuevas autoridades. Y por eso, para garantizarlo, este sector político más radical habla de ya deportar entre 1,8 y 1,9 millones de personas. Pero lo dicen como si fueran salidas voluntarias, ¿no? Intentar organizarlo hablando con terceros países para que se marchen de la Franja de Gaza y así se pueda pues crear una franja de Gaza en la que vayan llegando colonos israelíes y en la que haya en torno a 200.000 o 100.000 palestinos, que es una cifra mucho más manejable para una colonización. Más o menos son estas las cifras que se manejan. Ha habido especulación, creo que también lo teníamos, luego también lo puedo comentar. Un medio israelí ha publicado que había conversaciones con varios países, uno de ellos era el Congo, pero parece que el gobierno israelí lo ha desmentido. Pero bueno, es evidente que van a desmentirlo. Entonces no sabemos cuál es la verdad. Estos son los reportes que han ido llegando. ¿Tenemos más preguntas, Edu? Sí, tenemos un montón. Voy a intentar no perder el hilo. A ver. Que no sé si he contestado todo, porque al final me voy por las ramas, pero creo que sí. No, pero es que si no es imposible, si no, porque tenemos muchas cosas y muchas preguntas. Vamos a intentar llegar a todas, ¿eh? Ya sabéis, estamos intentando responderlas. Yo estoy ahora yéndome hacia arriba en el chat para no dejarme ninguna, pero si me olvido de la vuestra o de la tuya responderla, pues intenta volver a pasarla por el chat a ver si la siguiente
hay suerte. Gracias, por cierto, a iDujet por esa suscripción y por tus palabras de apoyo. Muchas gracias por apoyarnos, que ya llevas 2 meses aquí con nosotros. Pregunta, pues mira, va en línea un poco de lo que hemos comentado también. Dice Choquitron, la pregunta es, ¿hay plan de que alguien pueda vivir en la Franja de Gaza? Esto era algo que, por cierto, debatimos cuando se hablaba de ese plan de invadir con agua salada los túneles de Hamás. Me acuerdo que estábamos aquí Pablo y yo, y Pablo del Amo explicaba cómo, en caso de que esa estrategia se llevase a cabo, iba a ser el agua subterránea de Gaza iba a ser inservible durante muchísimos años. Y Sí. bueno, se ponía un poco en duda, ¿no?, la viabilidad de la vida en medio plazo en Gaza por motivos como ese. Entonces, no sé si en ese sentido, ¿qué sabemos? Si hay planes eso, de que vaya a vivir gente en Gaza, y también, o de que el plan sea ese. Y nos pregunta también a Rain qué va a pasar con los refugiados palestinos después de que invadan Gaza. ¿Dónde van a ir? Que ese es, lo hemos tocado bastante en este rato, pero es uno de los grandes temas, uno de los grandes debates, una de las grandes cuestiones del conflicto palestino-israelí desde que entró en esa nueva fase de limpieza étnica por parte del Estado de Israel. Es que es complicadísimo porque, a ver, es que no puedo decir qué piensa Israel. Hay 3 sectores políticos dentro del mismo gobierno de Israel. Y ya si contamos los sectores aliados, hay como 4. Porque tienes a los liberales, tienes a Netanyahu, que está a veces con los radicales, a los propios radicales. Él mismo tiene una política que a veces busca conciliar con una autoridad palestina que no vaya a desarrollar un Estado palestino diferente, ¿no? Entonces, también tienes a Benny Gantz, que ha entrado en el gobierno de Unidad Nacional y que también apoya la guerra, igual que lo hace Yair Lapid, igual que lo hacen otros políticos de fuera del gobierno, pero que no buscan una anexión de Cisjordania, por ejemplo, ¿no? O que están preocupados por el Estado de Derecho, que además está habiendo problemas ahora mismo muy graves con el Estado de Derecho en Israel. Esta semana también se ha dado noticias sobre eso, pero lo hablaremos luego. El caso es que ya desde el principio se decía que los ataques contra la población civil, la destrucción de infraestructura civil, todo esto se hacía porque eran objetivos de Hamás, ¿no? En plan, como Hamás está en un hospital, destruimos el hospital, lo asaltamos o lo que haga falta. Y lo mismo, se han volado edificios institucionales, edificios de justicia, edificios parlamentarios, o sea, muchos edificios importantes en Gaza. ¿Por qué? Se intenta, desde luego, evitar que se pueda consolidar sobre el papel el gobierno de Hamás y que en el futuro Hamás pueda seguir existiendo. O sea, técnicamente lo que se busca es la destrucción de Hamás. Ahora, la realidad, según a quien preguntes, puede ser desde crear un nuevo Estado palestino, como digo, bajo control de una nueva autoridad, pero creándolo desde cero, o crear las condiciones para una reconstrucción que sea favorable a una colonización israelí. Esto es viable y esto se está planteando en algunos sectores. Pero ¿qué ha ocurrido? Que cuando ha dicho Smotrich o Ben-Gvir, los ministros de finanzas, justo el ministro que está al cargo de la anexión de Cisjordania y el ministro de Seguridad Nacional, que hay que hacer este tipo de deportaciones y que tienen todo el derecho a entrar en la franja para tomar el territorio, Estados Unidos ha condenado las declaraciones. Y también algunos parlamentarios están dejando claro que el ataque a los civiles ya no es solo porque son de Hamás o porque simpatizan con Hamás o porque han apoyado a Hamás en el 7 de octubre. No, están ya diciendo algunos que es que necesitan de la población que tengan una necesidad básica, como es hambre o malas condiciones de vida, para que puedan ser colaboracionistas, para que les ayuden con pistas de inteligencia, para que se vuelvan contra Hamás, ¿no? Que les ayuden a continuar con información sobre los paraderos de Hamás, ¿no? Como valorar más su vida y esas gotas que van llegando de ayuda humanitaria, y permitir que esa ayuda humanitaria entre en la Franja de Gaza a cambio de objetivos políticos que reduzcan el peso de Hamás. Eso es una cosa que se está planteando. Y es bastante clara, la condición de vida que queda para los gazatíes es muy complicada, no solo por la destrucción de los acuíferos, que eso puede afectar a toda la agricultura, sino que también se está hablando de destruir los campos agrícolas y empezar a construir todo de nuevo. Entonces ahí la vida en Gaza, bueno, pues depende del día después, pero esa población no va a desaparecer si no se les saca de la franja o si no se hace un genocidio.
Entonces, si esa población sigue en la franja y tiene que estar viviendo con una administración temporal de ocupación israelí, esperando a ver si va a ser permanente o quién va a gobernar luego, necesitas manejar a 2 millones de personas. ¿No? Esas 2 millones de personas implican una militarización constante o implica una deportación masiva. Es que hay muchas opciones, pero desde luego el día después es clave y por eso se está negociando ahora. Guridaco nos preguntaba, que ya lo hemos hablado en otros directos, pero así como por dar una pincelada y hacerlo como recordatorio, ¿cuál es la presencia de Hamás en Cisjordania? ¿Por qué hablamos de esa diferencia política, incluso, entre Cisjordania y Gaza? Sí, porque políticamente Cisjordania está controlado por la Autoridad Nacional Palestina, Fatah principal partido político, de hecho hay enfrentamientos esporádicos en Líbano, en esos campos de refugiados, entre sectores controlados por Hamás y por Fatah y por las brigadas de los brazos armados, que son un poco independientes. En el caso del brazo armado de Fatah, la brigada de los mártires de Al-Aqsa llevan una línea propia, y por el otro lado el brazo armado de Hamás tiene también presencia mucho menor, pero está creciendo bastante en el mundo palestino, pero también en Cisjordania, y se habla ahí de las brigadas Al-Qassam, pero también están surgiendo otros grupos armados como la Guarida de los Leones, creo que se llamaba, y las brigadas de Jenin, y todo esto pues hace que mejore un poco la posición de los grupos palestinos que quieren un choque armado, que no quieren un colaboracionismo como el de la Autoridad Palestina. ¿Vale? Ese es un poco el peso que puede tener Hamás. Sigue sin ser suficiente a nivel político, pero ahí está a nivel armado. Pregunta ahora también, nos pregunta Alex, ¿existe alguna posibilidad de que se ocupe y se despoble Gaza y de que Israel fomente la independencia de Cisjordania para acabar el conflicto? No sé si es que, de nuevo, sí, pero es que no hay una posición en Israel, hay varias. Entonces, Ben Gvir quiere un enfrentamiento armado con los palestinos y una limpieza étnica de los palestinos de Cisjordania. Está armando él está armando personalmente, de hecho, ha ido personalmente a entregar armas a los colonos en Cisjordania. Smotrich, el ministro de Finanzas, está controlando, es decir, autoridad civil, el territorio que controlan en Cisjordania. Este territorio, que es sobre todo la zona C, ¿no? y otras zonas de ocupación militar, no se puede estar controlando bajo una administración civil, porque lo prohíben los acuerdos de Oslo, porque eso es una anexión. Entonces, ellos no quieren la independencia de Cisjordania, no quieren un Estado palestino, ellos quieren la limpieza étnica. La limpieza étnica puede hacerse de muchas maneras, no tiene por qué ser un genocidio, pero desde luego se quiere hacer una limpieza étnica en Cisjordania. Y ellos están diciendo también que en Gaza tienen derecho a hacer esa deportación. Entonces, ¿qué se va a hacer con esa población? Es que esa población, es lo que digo, se está diciendo si se le va a expulsar o no. Pero yo pregunto, ¿cómo se expulsa a 2 millones de personas? Porque en Nagorno-Karabaj hemos visto cómo se expulsaba, porque no se han ido porque hayan querido, 120.000 personas. Y ha sido algo que se ha podido hacer rápidamente. Ha habido presión migratoria en Armenia, pero no ha sido el fin de Armenia, ni ha habido ese golpe de Estado, ni ese tumulto que se contemplaba. Entonces, Egipto ya señaló que no querían asumir una presión migratoria de 2 millones. Y lo dijo el primer día en el que se empezó a plantear la invasión, que ellos veían un casus belli por parte de Israel el que les mandaran 2 millones de refugiados. Eso es grave para Egipto. Ahora, Egipto ha ido moderando la posición, se dice que sí los pueden acoger en el Sinaí, Egipto por ahora no se ha abierto a eso, y el hecho de que estén negociando con otros países, pues es porque hay quien contempla efectivamente una limpieza étnica casi completa. Es el diario israelí Etzman Israel, que nos habéis preguntado antes, el que ha dicho que los funcionarios israelíes ya han tenido conversaciones clandestinas con varios países para la aceptación de migrantes de Gaza, y que serían de manera voluntaria, pero ya ha habido antes miembros en el gobierno, ahora señalan al Congo, pero en su momento decían que por qué no los acogen en Escocia, ¿no? Que estaban simpatizando con ellos y que los países que están apoyando la causa palestina, que por qué no ayudan a esto. Por ejemplo, Tony Blair creo que es la persona que ha sido seleccionada en Inglaterra, en Reino Unido, para negociar qué se va a hacer con esta cuestión y bueno, pues no sé si acabará participando Reino Unido porque pensad que este año va a haber un cambio relevante en el gobierno y es muy probable que sea justo la rama de los laboristas de Tony Blair los que se hagan con el gobierno, porque los conservadores están fatal en las encuestas.
aunque puede que sea demasiado tarde, pero él ya estará en una posición de negociación con la cuestión palestina. Y esto puede facilitar que se den refugiados masivamente, y con la excusa de no te vas a oponer a una solución humanitaria, a una crisis humanitaria como esa de 2 millones de refugiados, pues se hace una limpieza étnica. Pero es que para ser refugiados tienes que tener el derecho al retorno. Y yo creo que en este sentido Israel no quiere el derecho al retorno. De hecho, Estados Unidos también ha criticado que se quiera hacer una limpieza étnica, y ahí ha salido Ben-Gvir a decir que, bueno, que lo agradecen mucho, que son sus mejores amigos, los Estados Unidos, pero que ellos no son una estrella más en la bandera estadounidense y que van a hacer lo mejor para el Estado de Israel, que es literalmente la emigración de cientos de miles de personas de Gaza. O sea, él lo tiene clarísimo, pero el gabinete de guerra no lo controla Ben-Gvir, y eso es importante señalarlo. Nos preguntaba Gorko qué consecuencias podría tener esa demanda que no sé si ha presentado o va a presentar Sudáfrica frente a la Corte Internacional de Justicia por genocidio contra el Estado de Israel. Vale, otro tema fuerte también. Sudáfrica lo presentó conjuntamente con varios países que le habían dado apoyo, que ahora mismo no lo tengo por aquí, pero bueno, viene después de varias resoluciones que no han ido a ningún sitio, ¿no? En Naciones Unidas, pero que ya se sabía, ¿no? No son vinculantes las de la Asamblea General. En el Consejo de Seguridad Estados Unidos ha estado vetando casi todo, incluso cuando eh, se les ha hecho una modificación ad hoc para que encaje con lo que Estados Unidos pedía. Aún así se ha acabado vetando. Entonces Sudáfrica acudió a la Corte Internacional de Justicia, es donde se dirimen ciertos asuntos importantes contenciosos entre los estados a nivel internacional. Y bueno, hay mucho debate siempre sobre si tiene jurisdicción o no, y es justo la Corte que estaba investigando. Bueno, ha habido varios, ¿no? Estaba también el tema de la Corte Penal Internacional para Rusia, pero la Corte Internacional de Justicia es la que juzga a los estados. Bueno, es como una especie de arbitraje, depende de qué es lo que se quiera llevar adelante. Lo digo porque nosotros publicamos Corte Penal Internacional, pero es Corte Internacional de Justicia, ¿no? Que hubo como un error de traducción, pero es claramente Corte Internacional de Justicia, quiero señalarlo. Vale, bueno, pues con esto la acusación era para investigar crímenes de guerra contra los civiles y genocidio, los dos casos, me parece que directamente. Sudáfrica ha estado siempre muy preocupada, muy comprometida con la crisis palestina, porque ellos, habiendo sido estado de apartheid, han sido los que han denunciado que la situación de Palestina en Israel, en este caso de Cisjordania, es un sistema de apartheid. Además, bueno, pues se han apoyado ahora en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que es de 1948, y es lo que han intentado llevar junto con los crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes internacionales. Vale. Todo esto lo tiene que juzgar la Corte, y Malasia ha sido un país que recientemente se ha sumado a uno de los países que ha dado apoyo, y es verdad que decimos, bueno, Malasia no es un país muy importante, pero otros países en su momento dieron apoyo a la presentación de Sudáfrica. Ahora mismo no los tengo por aquí, pero los voy a buscar y os los voy a decir. Pero también tengo la noticia muy reciente de que Francia ha asegurado de que ellos van a apoyar el veredicto que salga de la Corte Internacional de Justicia, diga lo que diga, sobre el tema de genocidio presentado por Sudáfrica, lo cual ya es llamativo, porque normalmente estos países, quizá mucho más Alemania y Reino Unido, que han apoyado decididamente, ¿no? El derecho de Israel a defenderse, que Francia, y han condenado, de hecho, pues que se les pida un alto el fuego, es decir, ellos no quieren un alto el fuego inmediato, pues Francia sí que ha mostrado un apoyo a Israel, pero hay una sensibilidad distinta entre la población francesa. Entonces, bueno, parece que están abiertos a considerar el resultado como genocidio si es así decidido por la Corte. Es complicado, porque si la Corte acaba fallando que hay genocidio o que se debe perseguir a algunos de los perpetradores, ¿qué va a hacer Occidente? ¿Va a ignorarlo? Porque esto le daría bastante gasolina a Rusia, que tiene sus propios contenciosos. Y si lo aplicas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a detener a Benjamin Netanyahu o a algún líder israelí? Entonces va a ser, desde luego, muy importante lo que ocurra con este caso.
Bueno, aquí lo dejo.